Te pedimos que podamos aprender de ti y llena nuestro corazón de hambre y sed de ti. Y nuestra mente quita toda distracción. Amén. From the Dust. Me pasó algo interesante con esta serie porque comencé con una idea de por qué el nombre. Mejor apaguémoslo y me voy así, strike, porque me distrae un toque. Sí. Así, Jesús en el Sermón del Monte, yo en Escalante. ¿Ya? Ok. Para la grabación. Y si no, después lo lezco ahí. Bueno, entonces la cosa está así. From the Dust. Como ustedes saben, bueno, estaba diciendo que yo tengo 34 años, entonces, yo claramente no nací en el 2000. Siempre me impacta que haya gente que nació en el 2000, porque yo ya en el 2000 estaba casi que saliendo del colegio. Entonces, hay una frase muy popular que en los viejos de mi época es, tal vez usted la conoce, es morder el polvo. ¿Lo han escuchado? Que es como cuando simplemente en la vida hay una caída y toca levantarse. Y de eso se trata esta serie. From the Dust lo que busca es que nosotros entendamos cómo es que trabaja Dios en esos momentos donde literalmente caemos. Hay muchas formas por las que nosotros caemos en la vida. Hay circunstancias que simplemente van a parecer que nosotros nunca esperamos. Hay malas decisiones que nosotros tomamos que nos van a llevar a caernos. Y al final es interesante porque el hombre fue hecho del polvo. En polvo viniste y en polvo te convertirás. Eso es bíblico. Pero cuando nosotros hablamos de morder el polvo me caí y tengo que levantarme. Yo iba a comenzar a utilizar varios personajes de la Biblia que en algún momento de su vida cayeron. Y es interesante la enseñanza que hay de cómo ellos se levantaron de esa caída, de ese golpe, de esa prueba, de esa falla. Porque al final de cuentas nosotros somos seres humanos. Y si bien es cierto, el plan de Dios es que nosotros tratemos de ser cada vez más a imagen y semejanza de Él, no es fácil. Y hay días que son buenos, hay días que son malos. Pero no es una constante en la que nosotros estamos bien, no hay problemas, vamos, sino que, como les digo, hay muchas circunstancias que rodean eso. Pero el Señor me habló de algo más grande y es de su pueblo en general. A lo largo de la historia, la nación de Israel, que ha sido el pueblo escogido para llevar a cabo el plan de Dios, ha sido un pueblo donde literalmente la conducta y el comportamiento que ellos tienen a raíz de la historia bíblica del Antiguo Testamento es algo que es como si nosotros le hubiéramos hecho un copy-paste o no sé, a nuestras vidas. Es una nación que ha desobedecido, es una nación que se ha alejado de Dios, es una nación que ha visto toda la mano de Dios en sus vidas y aún así han decidido dar la espalda y caer. Y es por eso que esta serie vamos a teletransportarnos bíblicamente al Antiguo Testamento. Y la serie comienza en uno de los libros de los cuales yo siempre he dicho que si Hollywood realmente leyera lo que hay ahí, haría taquilla de millones, porque son historias increíbles. Y es un libro que estoy seguro que muchos de ustedes ni siquiera saben que existe, o si está probablemente no lo han leído, o tal vez sí lo leyeron, buenísimo, y es el libro de los jueces. Pero como vamos a empezar esta serie From the Dust en el libro de jueces, yo quiero invitar a Roberto Morales, que es maestro, profesor de un curso que se llama Panorama, que Panorama es un curso que ve prácticamente todo el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, y él nos va a traer en la aventura de cómo llega esa nación escogida de Israel a los jueces. Entonces, Robbie, todo suyo. Ok, bueno, hola, primero me presento, soy Roberto.
quiero aprovechar para darle la bienvenida. También vi que hay varios nuevos, me pone súper feliz. Espero que se sientan bienvenidos. Y voy a hacer el corte comercial para hablarles rapidísimo sobre ese curso, Panoramas, un curso que vemos, como dijo Joe, la historia de la Biblia, principalmente del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo. Vemos literalmente de Génesis hasta Apocalipsis. Es chivísima, tiene requisitos, entonces para poder llevar el curso hay que haber llevado primero los niveles de estudio de Biblia de 1 a 4, servidores, etc. Si ya tienen requisitos, no lo piensen. Por ahí de Mahogany, pero se escondió porque sabía que le iba a tirar, porque no me llevaba, aquí está no, pero de verdad es muy chiva. Y el curso es un curso duro, entonces muchas veces hay quizzes en los que uno suena y cosas así, como que es difícil. Pero yo me pidió esto y de verdad voy a hacer todo lo posible por hacerlo muy sencillo. No esperen que el curso es así. Y les traje fotos también, de hecho. Entonces, ok, vamos a empezar. Es para abajo, ¿verdad? No para la derecha. Lo de todos los lados y ninguno sirvió. Bueno, ok. Ay, no lo pegaron, no hicieron. Entonces, para empezar, necesito que alguien me diga quién es este señor. Ok, Abraham, muy bien, por ahí batearon mal con Jacob, pero ese es Abraham, este señor de acá. Entonces, la historia que vamos a ver empieza con un hombre que se llama Abraham. Abraham es una persona que Dios escogió, ¿verdad? Dios escogió al principio de los tiempos porque Abraham se caracterizaba por una cosa, que es su fe. Ajá, entonces, Abraham era un hombre que tenía muchísima fe, entonces Dios lo eligió y Dios le hizo 4 promesas a Abraham. Necesito que pongan mucha atención porque si no ponen atención van a estar perdidos no solo la charla de hoy, sino el resto de la serie. Entonces, bueno, que pongan atención. Entonces Dios le hace 4 promesas a Abraham. Primero le promete a Abraham que va a darle una numerosa descendencia. Dice que va a ser tan numerosa como la arena en el mar y las estrellas en el cielo. Después le promete que le va a dar una, ¿alguien sabe? ¿Alguien que lleva panorama? Una tierra, ajá. Le dice que le va a dar una tierra prometida, que es lo que vamos a hablar hoy. Muy bien, Ale. Después también le promete que va a hacer de su pueblo una gran nación. Y finalmente, la más importante, le promete que por medio de él va a venir alguien que va a ser una bendición para todas las familias del mundo. Y ese alguien es Jesús. Ajá, muy bien. Bueno, pero eso fue muy sencillo. Entonces, Dios le hace estas 4 promesas a Abraham. Vamos a hablar principalmente sobre las primeras promesas. Si en algún momento no me siguen, levanten la mano. Y entonces, Abraham tiene un hijo. Bueno, Abraham varias veces prueba su fe por medio de muchas cosas. Una de las más famosas es cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, ¿verdad? Sacrifique a Isaac. Abraham accede y al final Dios le dice, bueno, no sacrifique, yo quería ver y probar su fe. Entonces, Abraham se hace ver que sí tiene muchísima fe. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Ese Isaac tiene otro hijo que se llama Jacob. Y Jacob es ese señor que está allá como medio pelirrojo, como un chiquito abrazado. Y todos pelirrojos. Sí, pero como en el centro, digamos. Entonces ese es Jacob. Jacob, y eso es muy importante, uno a veces no lo sabe y una vez que lo entiende muchas cosas. Dios le cambia el nombre a Jacob y el nombre que le pone es Israel. Entonces el pueblo de Israel, que yo mencionaba como el pueblo escogido de Dios, es el pueblo que proviene de ese señor, de Jacob. Jacob tuvo varios hijos, pero bueno, los 12 hijos de Jacob, que son esos que están en la foto con él, son los que después van a dar las 12 tribus de Israel. Es decir, ya vemos como Jacob tuvo una descendencia, más o menos se va creciendo, ¿verdad? Tiene 12 hijos. Y cada uno de sus hijos va a darle una tribu, como dije. Yo no sé por qué yo no puedo hacer esto. Ahí está Jesucristo. Ok. Entonces, pasan muchas cosas. Voy a brincarme una historia muy chiva que es la historia de José, que es uno de los hijos de Jacob. Pero, resumidísimo, Jacob y todos sus 12 hijos llegan a Egipto. Ellos van a Egipto. Uno de los hijos de Jacob, que era José, tenía el favor del faraón, es decir, se lleva muy bien con el faraón le dijo, hey, está bien, ustedes a pesar de que no son egipcios, yo les voy a permitir que ustedes estén aquí viviendo bien. Y resulta que empieza a crecer y crecer y crecer el pueblo. Dice que llegaron, eso es increíble, llegaron 70 personas originalmente a Jacob, es decir, a Egipto, es decir, la familia de Jacob eran 70 personas, y cuando salen de Egipto eran entre 2 y 3 millones de personas.
la población de Costa Rica está llegando a los 5 millones. Ahorita dice la persona 5 millones, ¿no? Imagínense que es más de la mitad de Costa Rica lo que estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando el pueblo empieza a aumentar y aumentar y aumentar en número? El faraón, que ya no es el mismo que originalmente les dijo, quédense aquí, todo bien, dijo, no, esta gente es una amenaza a nosotros, es demasiada gente, pueden rebelarse, pueden decidir nada más, no sé, ser problemáticos. Entonces deciden esclavizarlos. Entonces esta imagen muy elocuente es el faraón esclavizando a el israelita. Entonces el pueblo de Israel pasa a estar bajo la esclavitud. Y, bueno, y les comentaba, de 70 personas ahora son entre 2 y 3 millones. Eso ya es una numerosa descendencia. Entonces así fue como se cumplió la primera promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿se acuerdan? Que hizo 4 promesas, la primera, una gran descendencia, así es como se cumple. Entonces, Job dijo algo muy chiva, que fue que a lo largo del Antiguo Testamento uno ve como el pueblo de Israel se parece muchísimo a uno como persona. Resulta que el pueblo de Israel empieza a llevar palos, literalmente, empieza a ser esclavizado. ¿Y qué creen que haría uno en esas condiciones? O esperaría yo que ustedes hicieran esas condiciones. Clamaron a Dios. Entonces ellos dijeron, Dios, ya no queremos estar esclavizados, sáquenos de aquí, etc. Entonces Dios mandó las famosísimas 10 plagas, que son esas que tengo allá. No sé si todos están familiarizados con ellas, pero lo que Dios hizo fue que en Egipto mandó plagas. La primera plaga es, por ejemplo, que el río y el agua en general se tornó en sangre, entonces los peces se morían, la gente no podía pescar, etc. Hay unas súper feas, como el de la mano, son úlceras, entonces la gente se le rompía la piel. El árbol que está abajo es que todo se oscureció, entonces el día era súper oscuro. Hay muchas plagas que lo que Dios hacía era que el faraón dijera, hey, el Dios de esta gente es poderoso, no nos conviene tenerlo como enemigo. Entonces efectivamente el faraón al final de cuentas cede y dice, ok, está bien, son libres, ya nos vamos a tener esclavizados, váyanse. Entonces Israel como pueblo agarra a todas sus personas, ellos tenían como ganado, a pesar de ser esclavizados, ellos sí tenían cierta propiedad, entonces agarraron todas sus propiedades, se fueron, y esto es lo que se llama el éxodo. La palabra éxodo, no sé si sabían, significa salida. Entonces el éxodo, otra vez no puedo hacer esto. El éxodo significa la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, por ahora se me están siguiendo. ¿Alguien no me está siguiendo? Para que levante la mano. Entonces, durante el éxodo del pueblo de Israel, Dios hace algo muy conocido, que es lo que está en esta foto de acá, que es que Dios abre el mar rojo, ¿verdad? El pueblo de Israel, cuando iba saliendo de Egipto, el rey de Egipto, decidió como, hey, no, la verdad es que yo sí quiero esclavizarlos, como que tuvo un cambio de parecer ahí medio radical, entonces mandó al ejército a perseguir a los israelitas se vieron encerrados, solo tenían el mar a la par, y este señor que está arriba de rojo es Moisés. Moisés era el líder del pueblo de Israel. Entonces Dios a través de Moisés abre el mar rojo, que es ese milagro que estamos viendo en esta foto. Muchas veces posiblemente lo hayan escuchado. ¿Para qué? Para que la gente pudiera salir y huir de los egipcios que los venían persiguiendo. Dios abrió el mar rojo, ellos pasaron y después lo cerró, entonces así fue como ellos pudieron librarse de los egipcios, y ahí fue cuando el faraón dijo, ok, no, el Dios de esta gente en serio es algo rajado, yo no puedo contra él, entonces voy a dejarlos en paz, voy a dejarlos libres, yo voy a dejar de seguirlos. Entonces todo bien, vemos que Dios ha hecho muchas cosas muy muy chivas por el pueblo de Israel. Pensemos esas cosas muy muy chivas que Dios ha hecho en sus vidas también, algunas tal vez no tan tangibles como abrir el mar rojo o ver 10 plagas así, pero ha hecho muchas cosas en nuestras vidas, así como en ese pueblo. Uno podría pensar que el pueblo era gente súper agradecida e inteligente y amaba a Dios y alababa a Dios todo el tiempo por todo lo que él hacía, pero no. Ellos, en el tiempo que ellos están en este desierto, ¿verdad? Porque ellos salen de Egipto y están caminando en un desierto, ellos le dan la espalda muchas veces a Dios, muchísimas. Y un ejemplo que traje de esas veces que le dieron la espalda a Dios es el que está en la otra foto, que dice, perdón, yo tengo apuntado, ustedes no tienen eso, que dice la adoración del becerro de oro. Entonces, resultó que un día Dios llamó a Moisés. ¿Quién era Moisés? El de rojo, muy bien. Moisés era el líder del pueblo, ¿verdad? Dios un día llamó a Moisés y le dijo, Moisés, tengo que hablar con usted, venga al monte, y hablaron por 40 días, ¿verdad? Ellos tuvieron una conversación muy larga, y en esa conversación el pueblo
temió, el pueblo tuvo demasiado miedo, el pueblo dijo, no, Moisés ya 40 días ahí, le dijo el mae ya se murió, entonces le dijeron a Aarón, que era el hermano de Moisés, que era como el que quedaba a cargo, que como yo, que Vicky se va, entonces yo voy a quedar a cargo, porque Vicky es la jefa, entonces le dijo como, ok, usted que ha encargado, hagamos algo, necesitamos adorar a alguien, porque Vicky se va hoy, no es que se va de Juan, ¿verdad? Que vi caras tristes, que no viene a tener. Entonces dijeron, tenemos que adorar a algo, haga algo, ¿verdad? Y él literalmente fundió todo lo que tenían de oro e hizo un becerro. Ese dibujo, no sé si se entiende, pero es como una cabrita, ovejita. ¿Por qué? No sabemos, pero hicieron un becerro de oro y la gente literalmente adoró al becerro, por más extraño que eso suene. Tal vez ustedes dicen, madre, jamás en mi vida yo he adorado un becerro, ¿verdad? Pero eso es lo que se llama la idolatría. ¿Y cómo se ve la idolatría en nuestras vidas? ¿Cuántas veces, pensando que Dios no nos está escuchando, vamos a otras cosas, a otras personas, a pecados inclusive, etcétera? Y a lo que voy con eso es que el pueblo está dando la espalda a Dios y está inclinándose hacia algo más, que es algo que nosotros muchas veces hacemos en nuestras vidas también. Hubo muchísimos otros ejemplos en que el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios y le falló. Sin embargo, Dios, yo aquí apunté chineos en el desierto. Dios no solo les dio de comer, sino que la gente decía, Dios, ya no queremos comer tal cosa, denos tal cosa, y Dios se los daba. Ellos anduvieron 40 años en el desierto y la Biblia dice que ellos nunca se les hincharon los pies de caminar, que ellos las sandalias nunca se les gastaron, la ropa, a ellos nunca les faltó nada de comer ni nada de tomar. Entonces Dios los chineaba, y aún así ellos siguieron dando la espalda a Dios una y otra vez. Finalmente, hubo una cosa que la gente, una escena en que la gente le da la espalda a Dios, que Dios dijo, esto es suficiente, esta gente se le olvidó de dónde los saqué. La gente decía, Dios, ¿por qué nos sacó de Egipto? Preferiríamos ser esclavos que estar aquí, chineados por usted. Dios, imagínense lo chiva, que ellos andaban en el desierto y Dios mandaba por el día una columna hecha de nubes para que tuvieran sombra, y por la noche una columna hecha de fuego para que no se murieran del frío y para que te pudieran ver. Entonces a la gente se olvidaba eso y decían, no, habríamos preferido estar como en la otra foto, como en esta foto, esclavizados antes que estar aquí. Y para eso no crean que habían pasado 30 años, esto fue como en 2 meses, ¿verdad? Entonces, hubo una vez ya que la gente le dio la espalda a Dios porque mandaron unos espías a un lugar y la gente desconfió de Dios, etc. Y Dios dijo, ok, suficiente, esta gente se olvidó quién soy yo, esta gente no me ama por quien yo soy, voy a tener que hacerlos andar por el desierto 40 años más para que cuando ellos lleguen a la tierra que yo les quiero dar, sea una generación totalmente diferente. ¿Sí se entendió más o menos? O sea, que esas personas que desconfiaron ya sean sus hijos los que vayan a entrar a esa tierra. De hecho, Dios dijo que todas las personas menores de 20 iban a morir antes de entrar a la tierra. Entonces yo había muerto, de hecho. Ahora que yo digo que muchos de ustedes nacieron en el 2000 y yo ni siquiera, yo estaba en el cole, hoy me di cuenta que los que estaban en séptimo, cuando yo me gradué, se tomaron las fotos del anuario. ¿Se entienden eso? Qué fuerte. Me sentí como un viejito. Ok, entonces ya pasó eso, Dios los mandó a rondar por el desierto por 40 años, la generación cambió, ya todas esas personas que desconfiaron de Dios una y otra vez tuvieron hijos, tuvieron nietos, entonces Dios decidió dejarlos entrar a la tierra prometida, que esa era la segunda promesa que Dios le hizo a Abraham. No entendí. Moisés, que se acuerdan, era el líder, ¿verdad? El que dirigía todo. Moisés no entró a la tierra prometida y quedó el siguiente al mando fue Josué. Entonces Josué fue el que dirigió la entrada a Canaán. Canaán era el nombre de la tierra prometida, el territorio que Dios tenía para su pueblo. Entonces, no sé qué tanto logran leer en ese mapa, no me quedó tan grande, pero si ustedes leen ahí donde dice Canaán, ahí está el nombre de varios pueblos. Ahí sale, por ejemplo, amorreos, y aquí no se lee, amorreos, hititas, fericitas, girgaseos, etc. Hay muchos pueblos, y esos eran pueblos guerreros que vivían en ese lugar. Entonces, Dios dijo, ok, ese es el terreno, esa es la tierra que ustedes van a tener, ustedes tienen que conquistarla.
el ejército de Israel podrá imaginarse que no era un ejército de la que la gente le tenía miedo, pero ellos tenían un Dios a la que la gente le tenía miedo. Y Dios decidió que cada batalla que ellos fueran a tener contra esos pueblos, mientras reconocieran a Dios como su Dios, Dios les iba a hacer ganar la batalla. Entonces, de todos esos pueblos que están ahí, el pueblo de Israel logró vencer absolutamente con todos ellos y conquistar esa tierra de Canaán. Y entonces se cumplió efectivamente la segunda promesa, ya conquistaron y se establecieron en esa tierra. Ellos pasaron un total de, ahora leí, 430 años en Egipto, pasaron 40 años también en el desierto, entonces ven el montón de tiempo que ha pasado y un montón de cosas que han cambiado, personas inclusive, pero Dios se ha mantenido fiel, ¿verdad? Dios en todo momento se mantuvo fiel, Dios en todo momento se mantuvo chineándolos. Eso es algo que a mí me gusta porque me siento muy identificado, ¿verdad? Porque mi vida es así. Y con esto pasaríamos a un periodo que, como yo digo, es demasiado chiva, es lo que vamos a hablar en las siguientes charlas. Espero que haya quedado claro. No sé si alguno tiene alguna pregunta, esto me lo inventé. Si alguno tiene alguna pregunta podemos aclararla, si me fue algo, no me expliqué. Y creo que eso sería. Bueno, nada más como conclusión, entonces, ¿qué tenemos en este momento? Tenemos un pueblo con una tierra, un pueblo que conoce quién es Dios, que Dios los sacó de la esclavitud, Dios mandó las plagas, Dios abrió el mar rojo, Dios les mandó comida, Dios les dio sombra, Dios les dio calor en el desierto. Dios no ha hecho nada más que chinearlos. Y en teoría esta gente conoce a Dios y lo está siguiendo. Y creo que con eso estaría mi parte. Y ya lo dejo con yo. Todo esto es un poquito de historia bíblica y me gusta porque aquí estamos entendiendo un poco de dónde es que surge absolutamente todo. Y para eso entonces, yo soy muy visual y nos encontramos en Canaán, ¿verdad? ¿Todos en Canaán, sí? ¿Todos en la tierra prometida? ¿Alguien se quedó? Si alguien se quedó en el desierto, busque a Robbie para que le explique cómo llegar a Canaán. Pero el punto es que nos encontramos en el libro de Jueces. Y es importante porque de aquí va a salir la serie. Entonces, vamos a ir con generalidades. Me está gustando porque la primera charla de las series es un poco de entender de qué vamos a hablar. Muchas veces nada más venimos y decimos, dice la palabra de Dios en Jueces tal, en Primera de Samuel tal y todo, y usted nada más llega y leyó y qué fuerte, pero no está entendiendo el contexto de lo que está pasando en todo. Entonces, hay que empezar por el inicio. Dijo, ya el pueblo de Israel está en la tierra de Canaán y y conquistó, que algo interesante es, conquistó, y yo diría que el 90% de la tierra, y ahora van a ver por qué. Juez en el hebreo es shafat y significa liberar o gobernar. Entonces es una época donde Dios iba a levantar a personas que tenían un rol y una responsabilidad en Canaán de ser los que van a liberar al pueblo de Israel de las opresiones que van a tener ellos en esa tierra, porque es una tierra que, si bien es cierto, es la tierra prometida que Dios les había dado a ellos, es una tierra que todavía andaban ahí husmeando ciertas naciones, que todo bíblicamente lo que es amalecitas, hititas y todo eso era cosa seria. Eran pueblos súper agresivos y eran pueblos que se oponían completamente al plan que Dios estaba estableciendo para ir a dar el cumplimiento de las promesas que Rob estaba comentando y que están en la Biblia. Son líderes que dio a su pueblo para dos cosas. Uno, gobernar a Israel en esa tierra, y dos, liberar y preservar a Israel de los opresores. Y esa es la parte interesante. Porque si bien es cierto, toda la historia de Israel ha sido Dios, 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 bendiciones, 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 ellos lo que han hecho es quejarse, 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 darle la espalda, darle la espalda, darle la espalda, desobedecer, desobedecer, desobedecer. Y por eso yo siempre digo que tiene un Israel ahí que lleva adentro, que es una constante de nosotros los creyentes, que tenemos que saber empezar a lidiar. Y por eso es bueno retomar esto, porque hay cosas que definitivamente tenemos que cambiar en nuestra fe y en la actitud, ¿verdad?, hacia Dios. Porque Dios promete bendiciones y Dios nos va a bendecir en muchas cosas, pero no necesariamente es fácil. Hay cosas que hay que
pelear para conquistar en oración, en santidad, en fidelidad, en fe, en respeto, en disciplina. Y no podemos esperar simplemente que Dios promete y que caiga, no voy a hacer nada, voy a seguir viviendo como a mí me da la gana, porque así no es como funciona Dios. Y Dios en este momento les había dado absolutamente todo lo que necesitaba el pueblo de Israel. Todo. Sin embargo, después de un gran éxodo, que es un libro increíble de toda esa salida del pueblo de Israel de Egipto, millones de personas al mando de Moisés, pasando después a darle la batuta a Josué, un guerrero del Señor, que lleva y es el que comanda toda esa conquista hacia Canaán. Pero llega un punto donde ya Josué ya no va a estar. Y él sienta a los representantes de las tribus y comienza a repartir las tierras. Ahora sí, ya terminé, llegamos a la tierra prometida. Esto es lo que ustedes tienen que empezar a hacer de ahora en adelante. Esta es la forma como vamos a distribuir la tierra. Y yo necesito que ustedes cumplan ciertas cosas que son al final de cuentas las que Dios nos ha mandado, que son cosas que vamos a ver ahora. La parte dura es esto. Que Jueces es la trágica continuación al libro de Josué. En Josué el pueblo fue obediente a Dios al conquistar la tierra. Fueron obedientes, conquistaron. En Jueces fue desobediente, porque empezó a haber idolatría, desobediencia, y como resultado de estas cosas fue derrotado frecuentemente en un ciclo vicioso del cual el pueblo no podía salir. Los derrotaban, literalmente los mandaban llenos de polvo, del polvo se tenían que ver cómo se levantaban. El Señor les daba una lección y después comenzaba otra vez a levantarlos y ellos todos felices, y después otra vez le daban la espalda, y era un ciclo que caracteriza esta época de Jueces. Y me gusta porque vi en un libro que estaba leyendo se trata de siervos escogidos en tiempos difíciles. Tiempos difíciles porque, si bien es cierto, el pueblo de Israel estaba en la tierra prometida, era un pueblo demasiado grande que estaba rodeado de muchos ejércitos y donde tenían que ir conquistando ciertas áreas y protegerse ciertas áreas y preservar lo que Dios les había dicho a ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Porque esta es la trágica continuación de Josué. Porque el pueblo de Israel, una vez que se establece en la tierra prometida, y aquí yo creo que usted se va a sentir demasiado identificado con ellos, se caracteriza, punto número 1, por desobediencia a Dios. Desobediencia a Dios. Jueces 1:19 dice: el Señor estaba con los de Judá. El Señor estaba con su pueblo. Y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de guerra hechos de hierro. Entonces, ellos llegan al pueblo, llega el pueblo de Israel, llega a Canaán, llega toda esa nación, y Dios dice: hay que conquistarla toda. Pero por esas cosas de la vida, falta de fe, temor, dejar de ver que Dios era quien conquistaba las batallas, comenzar a contar qué tan grande se ve el ejército, qué tan preparado está, qué tanta huya hace, cómo son las espadas. O sea, empiezan a analizar todo y llega un punto donde ellos simplemente deciden no conquistar ciertas zonas que por lo general eran las que estaban más en las montañas. Es como decir, ellos llegan, por decir, al Valle Central, ahí están, pero toda la parte montañosa, como que ellos se conforman y no deciden dar como ese paso más. Y todos estos pueblos después son los que vienen a combatir con ellos, a pelear otra vez esa tierra que ellos querían, y es donde comienza esos tiempos de guerra otra vez para el pueblo de Israel. Entonces, vean qué interesante, porque Dios había mostrado, como decía Robbie ahora, ¡pum!, se abrió el mar, pasó el pueblo, una nube de día que no los rostizaba con el sol,
y una columna de fuego en la noche para que no se congelaran. Caía la comida, caían las bendiciones, no se desgastaba, les da una tierra que era rica en leche, en miel y en todo. Y Dios les dice, tienen que conquistarla toda. ¿Y qué hacen ellos? Hay zonas que no conquistan. Y eso es importante, porque esto es fuerte, el carácter de Dios. Y Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Y aquí Jesús, Dios lo que nos está diciendo, es lo mismo, Dios lo que nos está diciendo es, no se obedece a medias. No se puede obedecer a medias. Porque la obediencia a medias es desobediencia y tarde o temprano hay consecuencias. El pueblo de Israel estaba todo acomodado. Qué rico este lugar, es fértil, increíble. Se le olvidó lo que Dios les había dicho y tarde o temprano, cuando menos se lo imaginaron, le pasó la factura. El punto número 2: idolatría hacia otros dioses. El hecho de que ellos llegaran a la tierra que Dios les había dado y ellos no limpiaran y conquistaran el 100% y que dejaran esas zonas de la llanura con los pueblos que estaban ahí, los llevó a un punto donde se comenzaron a mezclar el pueblo de Dios con todos estos pueblos paganos y comienza un yugo desigual, que lo hemos hablado muchas veces, que cuando yo tengo algo fuerte con gente que no cree en el mismo Dios, termino dando la espalda. Y eso fue precisamente lo que hicieron. Vean lo que dice Jueces 2:12. Abandonaron al Señor. ¡Pum! Comenzando Jueces. Rápido. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, como diciendo, ya esta gente aquí está mal. O sea, ya cuando dice Dios de sus antepasados, lo que está diciendo es como que ya ese oficialmente no era el Dios de ellos. Fuerte. Porque hay muchos aquí realmente que claman a un Dios, pero que en su desobediencia y en su todo probablemente no lo sea y están engañados. Y es parte de lo que la Biblia nos quiere llevar a encontrar nuevamente con Dios. Y vamos a ver que atrás de todo esto está el amor, está la gracia, está el perdón de Dios, que siempre está levantando al pueblo de Israel de ese polvo donde ellos voluntariamente decidieron ir. Quien los había sacado de Egipto siguieron y rindieron culto a otros dioses. ¿Quiénes? Los dioses de los pueblos vecinos. Y así provocaron ¿el qué? El enojo del Señor. ¡Qué fuerte! Porque un acto de desobediencia, de no conquistar las tierras de las llanuras, los llevó a juntarse con ellos en pareja, en matrimonio, en un montón de cosas, y terminaron compartiendo ese Dios y le terminaron dando la espalda a Dios. Vayan viendo la reacción en cadena. Una simple desobediencia llevó a otra desobediencia, al punto donde me parece demasiado fuerte que se volvieron a los dioses. Y estamos en un mundo que, si usted se pone a dar cuenta, nos llena de otros dioses para que nosotros rindamos culto a un montón de cosas. Y la idolatría no es más que eso por lo que usted se desvela, por lo que están sus pensamientos, por lo que es verdaderamente importante para usted. Porque una cosa es decir que Dios es el Señor de mi vida, y otra cosa es que realmente Dios esté sentado en el trono de mi vida, que son cosas muy diferentes. Y ellos creían que tenían esa relación con Dios en su desobediencia, y llega un punto donde simplemente es fuerte, dice, los dioses de pueblos vecinos. Porque una fe, digamos, la fe, donde hay desobediencia, la fe disminuye y pasa esto. Por eso es importante esa conexión diaria con Dios. Por eso es importante buscar intencionalmente caminar con Dios, porque si no, tarde o temprano, y yo leía esto, y lo que traía era dolor en mi corazón, porque yo he visto muchas personas que han pasado por acá de tener sus manos levantadas al Señor, adorarlo. Un día de estos estuvimos en una noche donde hubo testimonios de un montón
montón de gente que ha impactado la vida de ustedes, que con el dolor del mundo hoy están adorando otros dioses. Porque usted está hoy aquí sentado, pero si usted no es constante, si usted no es disciplinado, si usted no pone su mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, usted no sabe dónde va a terminar mañana. Y esto es fuerte. Y el Antiguo Testamento es intenso en eso. El otro punto que caracterizaba esta época de jueces, primero había desobediencia a Dios, después había idolatría hacia otros dioses, y después había matrimonios en yugo desigual. Jueces 3 del 5 al 6. Así que los israelitas vivieron entre ¿qué? Los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, que eran pueblos que tenían por instrucción de Dios que ser expulsados de la tierra prometida. Entonces, ojo que fuerte. Primero, desobedecen y no terminan de conquistar la llanura. Después, comienzan a adorar esos ídolos de ellos, adorar otros dioses. Y después llega un punto donde la mezcla, ya se dio, compartimos el mismo Dios, ya le dimos la espalda al Señor, empecemos a hacer familia, empecemos a casarnos, empecemos una nación ahí totalmente distinta a la que Dios estaba buscando para su pueblo, y se unieron en matrimonio con ellos. Y eso es importante. Por eso nosotros en todas las series que damos de noviazgo, de sexualidad, del plan de Dios para todo esto, insistimos en la importancia de que usted esté con alguien que comparta su fe. Porque bíblicamente las probabilidades de que usted le dé la espalda a Dios por empezar a adorar lo que esa persona cree o lo que esa persona es prácticamente de un 100%. Y aquí está escrito. Se mezclaron con la gente que no tenían que mezclarse. ¿Y qué pasó? Se casaron con las hijas de esos pueblos, y las hijas de los israelitas fueron dadas en matrimonio a sus hijos, y los israelitas sirvieron a los dioses de esas naciones, porque hay una relación directa, no solo en Jueces, sino en la Biblia, de que la desobediencia va acompañado de idolatría, y la idolatría va acompañado de yugo desigual. Son las cosas más fuertes con las que nosotros como creyentes luchamos. Y si usted se pone a ver, la gente se aleja prácticamente del Señor porque no le gusta obedecer y no entiende el por qué Dios, que nos hizo con ese amor, tiene un plan perfecto para nosotros que debemos de cumplir. Entonces no nos gusta y desobedecemos. No nos gusta porque no nos gusta que haya un Dios que nos diga qué es lo que tiene que hacer, aunque no entendamos qué es amor. Entonces no nos gustan las órdenes, no nos gusta esto, entonces voy jalando porque yo quiero vivir como a mí me da la gana y porque estoy muy joven para hacer lo que me da la gana. Y después, porque nos empezamos a meter con gente que no comparte nuestra fe. Es interesante porque vivimos en una época de jueces, es lo mismo, y esa ha sido la historia de todo. Esas son las luchas más fuertes de nosotros. Y todo esto viene por un desconocimiento total y absoluto de los atributos de Dios. Porque si nosotros entendiéramos el amor que Dios tiene para nosotros, obedecerlo, dice su palabra, no sería una carga. Ponerlo en primer lugar en absolutamente todo no sería una carga, y el compartir nuestra vida con alguien que tenga nuestra fe tampoco sería una carga. Es pura rebelión, es pura necedad y es puras ganas ¿de qué? De no someterse a la autoridad. Y eso era uno de los problemas que tenía Israel. Y no solo no se sometían a la autoridad de Dios, sino que tampoco se sometía a esa autoridad de esas personas que Dios levantaba. ¿Para qué? Para gobernar y para liberar, porque por los siglos de los siglos el plan de Dios siempre ha estado levantar
hombres comunes y corrientes con liderazgo sobrenatural que viene de Él para ayudar a las personas a que caminen en los caminos, valga la redundancia, de Dios. Y cuando estas 4 cosas no se cumplen, nos perdemos. Cuando usted comienza a desobedecer a Dios y no le importa lo que usted está haciendo, usted va a caer literalmente a morder el polvo. Cuando usted empieza a quitar a Dios de su centro, usted comienza a morder el polvo. Cuando usted empieza a compartir relaciones de pareja, relaciones íntimas, de amistad con gente que no cree lo que usted cree, muerde el polvo. Y no porque tengamos que desaparecer de este mundo, no, sino porque Dios quiere que las relaciones más íntimas de nosotros sean con personas que nos levantan, que nos restablecen, que le damos accountability, que oran, que nos quieren, que nos guían, que nos exhortan. Caemos, y cuando desobedecemos la autoridad, no solo de la ley de cada gobierno, sino la autoridad espiritual que es puesta en la vida de ustedes, caemos. Y esto es algo de lo que casi nunca se habla en esos, pero hay autoridad que Dios ha puesto. Dios me ha dado una autoridad a mí sobre ustedes con el fin de guiarlos en sabiduría, en amor. ¿Hacia dónde? Hacia los caminos de Dios. No porque yo sea muy gato, no, porque yo soy un pueblito de Israel chiquitito también que se chamuquea de vez en cuando. Pero si Dios lo pone a uno acá, si Dios pone a esa persona que le está dando seguimiento, si Dios pone a ese profesor de vida, es para que usted entienda que le guste o no, es una autoridad que Él puso porque te va a dar consejo, porque te va a regañar, porque va a reír con vos, porque se va a poner triste con vos, porque va a orar por vos. Y por lo general, lo he visto en 10 años que tengo de conocer al Señor. En mi caso, cuando Benjamín me dice, yo creo esto y esto y esto, y yo no le hago caso, ¡pum! Como polvo, y yo no sé por qué soy a punto también que hay moñiga. Porque me voy con todo, a Chile. Así soy yo. Y es interesante porque vean qué lindo el Señor, cómo Él deja todo claro. Pero cuando perdemos la perspectiva de quién es Dios, todo esto es un bostezo. Porque yo soy una persona que a mí me ha costado mucho con la autoridad, pero dice, si yo pierdo de vista quién es Dios, sí, yo no le voy a hacer caso. Y a mí lo que me mantiene buscando obediencia y santidad es recordar el amor que Dios tiene, lo que ha hecho por mí, de dónde me ha sacado, el cuidado, el amor, el respeto, que me ha devuelto la dignidad, que me ha dado paz en el corazón, que me ha dado propósito. Entonces, ¿cómo no someterse a eso? Y precisamente dice la palabra de Dios en... ¿También qué íbamos? Tiene que someterse a este PowerPoint ya. Dice, así que los israelitas, ese no es, claramente, Jueces 2, ¿quién hizo con Josué? Jueces 2:17 dice, sin embargo, Israel que no hizo caso a los jueces, que eran personas que Dios levantaba para hacer algo. Ahora, unos comenzaban muy bien y terminaban embarreladiticos también. Israel no hizo caso a los jueces, sino que, ojo que fuerte, se prostituyó rindiendo culto a otros dioses. O sea, Dios levantaba, y vamos a ver, porque vamos a ver personajes increíbles, vamos a ver un carajo como Gedeón, Sansón, o sea, gente, porque Dios levantaba, no necesariamente, eso es importante, no eran personas súper espirituales ahí, como un profeta, no. Dios muchas veces levantó guerreros, levantó militares según la necesidad que tenía ese pueblo. Porque como decía Robbie ahora, Dios da a su pueblo no lo que quiere, apréndaselo bien, sino lo que necesita. Entonces, si usted no tiene lo que quiere, no es porque Dios no se lo ha dado, sino es porque usted no lo necesita ahora, que es diferente. No es Dios no me lo quiso dar, no es usted no lo necesita y Dios se lo va a dar cuando Él vea que esa bendición va a ser de bienestar para su vida.
Qué bonito, el Señor. Que pronto se apartaron del camino de quienes, de sus antepasados, porque deja claro que esta generación se perdió. Deja claro que ya el Dios de aquellos hombres que conquistaron, de aquellos hombres de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Josué, ya ellos no estaban adorando al mismo Dios que los había sacado de esa esclavitud, y esa es la lucha. Querer volver de donde Dios nos sacó. Yo no sé por qué nos gusta tanto. Yo no sé por qué somos tan necios de darle la espalda a Dios para ir a esas cosas que nos han hecho tanto daño, tanta tristeza, tanto sufrimiento, que ha despedazado nuestro corazón, que ha despedazado familias, que ha despedazado vidas humanas, de los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Entonces hay 3 cosas, y hay 5 cosas que estaban pasando acá. Y lo primero era desobediencia a Dios, idolatría a otros dioses, matrimonios en yugo desigual, desobediencia a la autoridad de jueces, y lo más fuerte es dejar a Dios con la muerte de los jueces, que esto es igual a olvidarse de Dios. Dice, no, yo te lo había leído, o no, Jueces 2:19, no lo puse ahí, sí. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía, les rendía culto, además se negaba a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. ¡Qué fuerte! Eso en nuestro mundo es como que si su dirigente de estudio de Biblia no está con usted o se desapareció un rato, usted se chamuqueó y empezó a hacer otro montón de cosas. Y a veces eso dice, es que usted no está detrás mío, es que usted no sé qué, es que usted no tiene tiempo para mí, es que... Pero señores, está el Señor. Nosotros ayudamos y somos instrumento. Pero no podemos andar como un policía detrás de todo. ¿Usted qué está haciendo? Es que su Instagram, su Facebook. No. Primero porque seríamos un asco. Yo creo que todo el mundo le daría demasiada chicha con manos, ya necio. Pero el punto es que Dios levantaba a alguien grande, hacía cosas increíbles, se moría y ¿qué? Se fue de se desmadró esta vara. Ya, se fue yo, entonces hagamos esto un bar aquí. Podemos hacer loco, traca y reggaetón sucio. No, estoy vacilando. Porque cuando usted pierde de vista a Dios, pierde de vista quién es la autoridad, pierde de vista todo y vuelve a hacer lo que no era antes. Es que, vean qué fácil llega uno a hacer lo que uno era antes. Yo he visto personas acá que de un pronto a otro, su vida espiritual, ¡boom! Así. Otros que van más abajo. Y otros que como que tratan de... Es normal, sí, todo, pero llegó un punto, muchachos, donde, ¿verdad? Hay que meterle, no sé, un empujón, ¿verdad? Con el Señor, con todo esto que dice Él. Y ahí es donde en todo este libro que vamos a ver, es un tema de un círculo demasiado vicioso, que es demasiado uno, que es abandono. Israel se aleja de Dios, el pueblo lo deja. Después, Dios es tan lindo que Él corrige a quién, al que ama, los deja llevar palo, ¿verdad? Es como, entonces ellos le daban la espalda a Dios, y entonces llegaban todos los pueblos y pum, se los corrían, porque eso era lo que pasaba, ¿verdad? Dios es como, usted me dio la espalda, dele, y llegaban todos, los amalecitas, que esa vara era puro troglodita, conquistaban todo y ya los dejaban hechos leña. Es que en serio. Eso es como usted, ¿verdad? Usted de un pronto a otro le dio la espalda a Dios y se puso ahí en el desenfreno y todo. Y como que lo hubiera agarrado a golpes una malecita de la época. Lo mismo. Dios es un caballero, permite que los pueblos sean derrotados, porque eso es parte de la disciplina. Y eso es parte de esta serie. Dios, puchis, les he dado todo, me dieron la espalda. Y empezaban 1, 2, 3 a morder el polvo todos, caían en fila los pueblos.
Y después era tanto el dolor, tanto el sufrimiento, porque les voy a decir algo. Alejarse de Dios es lo más doloroso que hay. Cuando usted verdaderamente lo conoció. Y si no, lo siente ese dolor acá en la tierra, probablemente lo va a sentir cuando usted se muera, llegue al tribunal de Cristo y ¿para dónde va? ¡Qué fuerte! Entonces, abandonaban a Dios, Dios daba disciplina, dejaba que los otros pueblos los conquistaran. Y obviamente, ¿qué hace? Es que es igual, ¿verdad? No le da la espalda a Dios y va a desenfreno y lleva palo y después, Señor, estoy mal. Señor, ayúdame. Señor, ¿por qué te olvidaste de mí? Señor, pero es que antes teníamos, Señor, pero es que antes las cosas iban diferentes, es que ahora me siento vacío y me siento... Pero ahí es donde viene la parte linda del Señor. Que Dios siempre escucha el clamor de su pueblo. Y lo levanta de lo más bajo. Y es donde viene la redención. Dios escuchaba el clamor y su corazón... ¿verdad? Es como... Les voy a mandar a un juez. ¿Para que qué? Para que los guíe. ¿Para qué? Para que los cubra. Para que los lidere. Porque siempre se necesita una cabeza. Una cabeza que piense, una cabeza que esté conectada con Dios, una cabeza que dé instrucción, una cabeza que guíe y tome decisiones en los momentos difíciles. Es triste Israel, es triste la vida de nosotros porque es igual a esto, pero es increíble ver cómo Dios responde a nuestra necedad, cómo Dios responde a nuestra desobediencia cuando realmente clamamos con el corazón. Pero hay algo que también quiero que se lleve hoy. La misericordia de Dios sí tiene un límite. Y hay muchos casos en la Biblia donde simplemente, como decía ahora, como explicaba Robbie, es necios. Ustedes no entran a la tierra prometida. Sorry. Pero no entran. Pero es que, ¿por qué si va a entrar mi nieto? Usted no entra. Entonces, esto no se trata de, voy a jugar con Dios porque Él me va a levantar y me va a dar lo que ocupo. No. Esto se trata de que usted en su lucha cree conciencia del estilo de vida que usted está llevando, que probablemente se asemeje mucho a esta época de los jueces, y que cambie lo que hay en su corazón para que su clamor sea escuchado en los cielos y que Dios le pueda dar lo que usted necesita para salir de donde está. Porque yo sé que hay más de uno. ¿Cuál es? Como el avestruz, el que mete así la cabeza. ¿Es el avestruz? Aquí hay más de un avestruz. Tiene así la cabeza, no polvito, sino tiene la jupa ahí metida. Y la pregunta que usted se puede estar haciendo, mae, toda esta vara y qué. Yo no sé ustedes, pero todo el mensaje es súper claro. Pero ¿cómo aplico esto en mi vida? Quiero que apaguemos las luces, por favor. Me gusta esta parte porque esos jueces ilustran a Cristo como definitivo Salvador y Rey de su pueblo. Por tanto, muchachos, después de ver cómo era Israel, en qué fallaba Israel, cómo Dios en el momento en el que ya los había dejado que comieran bastante polvo, los derrotaba, llevaban palo, pero después ellos empezaban a clamar, Dios los escuchaba y les llamaba y les daba un redentor. Hay algo que nosotros ya Él nos dio y es un Salvador y es un Redentor, que es Cristo Jesús. Ya nosotros no necesitamos que nos levante un juez más. Ya nosotros no necesitamos que nos dé nada más. Quiere que les diga algo. Ya el Señor literalmente les dio a ustedes todo lo que necesitaban. Todo. Que es Jesús, quien derramó hasta la última gota de sangre de su cuerpo para lavar el pecado
de todos aquellos que lleguen a creer en Él. Por eso, en todo este círculo donde hay rebelión, donde hay idolatría, donde hay necedad, donde hay que vuelvo atrás y estoy mal y clamo y es como ¿qué está pasando? Y simplemente no avanzo y ¿qué está pasando con mi vida? Y siento que voy como el cangrejo. La respuesta es Jesús. ¿Sabe cuál es el éxito de nuestra vida espiritual y del caminar nuestro en esta tierra? Realmente reconocer como Señor y Salvador a Jesús. Y no solo reconocerlo como tal, reflejarlo. Reflejar que Él es mi Salvador. Reflejar que Él es mi Señor. Reflejar que si bien es cierto, muchas veces caigo y algo en mi corazón, que es una lucha constante para poder disfrutar de su amor, de su poder, de su gracia. Este pueblo de Israel no tenía el privilegio de haber conocido, de haber escuchado del Mesías como nosotros, y por eso Dios en su necesidad, que era lo que necesitaba el pueblo en esa época, levantaba hombres comunes, corrientes. Muchos se desviaron, otros se mantuvieron, unos se equivocaron, pero después se reivindicaron y guiaron a su pueblo. Pero nosotros, dentro de ese círculo de rebeldía, de necedad, de darle la espalda, de soberbia, de orgullo, tenemos lo que necesitamos, que es un Señor, que es Salvador, que murió en la cruz con los brazos abiertos para demostrar el profundo amor que tiene hacia nosotros. Y el mensaje de hoy es que estoy 100% seguro que usted se sintió como el pueblo de Israel, lejos de Dios, por necedad, porque tiene muchas preocupaciones, porque tiene muchos ídolos, porque usted pone su mirada en un montón de cosas que para usted son más importantes que el Señor, porque usted está viviendo literalmente como le da la gana, porque a usted no le gusta la autoridad, porque a usted no le gusta lo que tiene que hacer. Pero aún ahí, Dios le da el privilegio de estar aquí sentado, no para escucharme a mí, porque yo puedo ser peor que estos jueces que Dios levantó, sino para simplemente llevarse algo, y es que Cristo es ese juez que lo va a salvar, que lo va a rescatar, que lo va a restaurar, que lo va a limpiar, que cuando hay tristeza te va a sentir amado, que cuando hay soledad te va a sentir acompañado, que cuando estás siendo víctima de bullying Él va a ser escudo alrededor tuyo, que cuando alguien te rompe el corazón Él lo va a poner en su mano y lo va a sanar y va a soplar vida. Cuando su cabeza esté llena de preocupaciones, Él simplemente las va a tomar y va a traer su verdad. Cuando usted está pegado en un pecado con grilletes que usted cree que tiene porque ya no los tiene, porque usted ya fue libertado, Él va a llegar y te va a recordar, como veíamos ahora, y este es Dios el que está hablando. ¿Y qué fue lo que le digo? Usted ya no es esclavo del temor, usted ya no es esclavo de nada, usted ya es libre. Ya ese círculo en el que estaba Israel, que si bien es cierto son patrones y son conductas que nosotros seguimos repitiendo porque esa es nuestra naturaleza humana, hay un Dios que murió en la cruz, hay un Dios que nos dio su espíritu, y hay un Dios que quiere que caminemos como personas no solo salvas, sino libres del pecado, libres del dolor, libres del sufrimiento. Y por eso el apóstol Pablo y Pedro y todos los hombres de Dios, si bien es cierto sus vidas fueron duras, en su corazón siempre hubo libertad, porque estaba puesto en las cosas eternas, porque sabía que las tormentas, que las circunstancias nunca iban a ser más grandes que ese Señor, que ese Salvador que Dios en su misericordia les dio. Y ese es el Jesús del que hablamos, ese es el Jesús que predicamos, ese es el Jesús que adoramos, ese es el Jesús que te presentamos, porque sabemos que es la solución absolutamente todo, porque no hay nombre dado debajo del cielo en esta
tierra en el que encontremos salvación que en el nombre de Jesús. ¿Saben por qué? Porque Él vino a libertar al cautivo, Él vino a dar vista al ciego, Él vino a restaurar y a sanar al corazón quebrantado, Él vino a liberar al que está oprimido, porque por Cristo y el que cree en Cristo, ninguna condenación hay. Porque donde está Cristo está su palabra, y porque donde está la palabra de Dios, ahí hay libertad. Así que, muchachos, simple y sencillamente, y esto me lo dio mi hermano en una charla que vi de él, me pareció interesante, y nunca había escuchado a mi hermano hablar, y habló increíble, me llegó más profundo del corazón, y esto no pasa. Si usted está en desobediencia a Dios, comience a obedecerlo. No es magia esto, punto. Vuelva su corazón a Él. Y no va a ser por sus propias fuerzas, porque Dios te ama tanto que ha dado el Espíritu Santo para darte poder, porque es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para vivir en el Espíritu, y no según lo que yo quiero, no según mis anhelos, no según bíblicamente lo que es la carne. Si en su corazón hay idolatrías y otros dioses, porque puede ser que su idolatría sean las preocupaciones, porque puede ser que su idolatría sea sus estudios, sean los problemas, sea su pareja, sea un hobby, una red social, lo que sea, siente a Dios en el trono y deje que Él gobierne su vida, porque Dios es amor, porque Dios es fuente de agua viva, y porque los que creen en Él nunca quedarán defraudados. Así su vida en esta tierra sea un asco, usted va a tener paz, va a tener esperanza, y lo más lindo de todo, va a tener palabra de 4 letras: gozo. Y el gozo de Dios, ¡boom!, es nuestra fortaleza. Si usted está en matrimonio, en yugo desigual, me preocuparía, porque usted no está en edad para estar casado. Pero honra a Dios en sus relaciones. Que su mejor amigo sea un hombre y una mujer de fe, que te pueda ayudar, que pueda orar. Y si tenés un amigo que no comparte tu fe, ora por él. Dale el mejor regalo, insiste, porque eso es el todo de nosotros. No le dé la espalda. Usted yugo desigual, dale. Che, no es la idea. Pero usted tiene que ser testimonio para él, pero tiene que estar alimentándose con otra relación para tener ese equilibrio, porque si no usted lo va a jalar, y cuando se dé cuenta está en Palmares ahí con 16 años, borracho y con un montón de... Pero puede ser un mal ejemplo, no sé por qué lo dije. Punto número 4, desobediencia a la autoridad de jueces. Sométase a la autoridad, sométase. Toda autoridad, que dice Romanos 13:1, que es puesta en la tierra, viene de Él, y punto. Sométase a su líder de estudio, sométase a los consejos que yo doy guiados por Dios, porque eso es con amor, no es para robarle la vida, no es para caerle mal. Sométase a sus papás, sométase a sus profesores, sométase a la autoridad, porque la autoridad es puesta ahí por algo. Y punto número 5, dejar a Dios con la muerte de los jueces, es manténgase siempre fiel. Hay algo que yo he aprendido en esta vida, y realmente yo considero que este ha sido el secreto de mantenerme 10 años al pie del cañón. Sí, con altos y bajos, súper normal, chamuqueaditico a veces, sí, necio, porque soy bien necio, desgraciadamente, es una de mis luchas, terco, cabezón. Pero si hay algo que yo he aprendido, es nunca darle la espalda a Dios. Nunca. Una vez iba para Panamá, yo les he contado, y ahí sí, gadareno. Vean, fue el peor vuelo. Yo estaba según yo, ¿verdad? Me monté en el avión, y yo dije, en Panamá a usted lo dejo, y ya no quiero saber nada. Y cuando llegué al aeropuerto, lo que está ahí a Tocumen, lo único que estaba buscando era señal, porque yo ocupaba su palabra.
Yo en mi humanidad y en mi estupidez me he enojado con Dios. He discutido con Dios. Pero nunca, después de esa vez, le he dado la espalda. Porque como dijo Pedro, maestro, Rabí, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida? ¿A dónde voy a correr? Donde mis papás, bueno, mamá no tengo y papá tampoco, está vivo pero ella está ausente. Sí, donde Benjamín, que es un gran padre espiritual y que sí, pero es humano y se puede equivocar y puede no responderme y puede estar ausente y podrán pasar muchas cosas. Donde mi hermano, que lo amo y que es un ejemplo, que es una persona, sí, puedo ir y todo, pero tarde o temprano no puede, no tiene disponibilidad, pero hay un Dios que siempre es fiel. Y por eso cierro diciéndoles, recuerde, el que tiene oídos que oiga lo que dice el Señor. Solo Dios lo puede a usted levantar del polvo, levantar de ese hueco en el que usted está. Solo Dios puede darle eso que necesita. Yo, en 24 años de edad, traté de llenar toda mi vida con las estupideces que me ofrecía el mundo, y el hueco en mi corazón cada vez era más grande. Solo Dios puede levantarlo del polvo. ¿Sabe cómo? Por medio de Jesús y con el poder del Espíritu Santo que se le ha dado. Solo Jesús con su gran amor puede levantarnos, sacudirnos, fortalecernos en nuestra debilidad y usar nuestra indignidad para su gloria, para su reino, para vivir una vida con propósito. Y de eso se trata esta serie. Vamos a ver personas que fueron levantadas por Dios de ese mismo pueblo, que estaba en la calle. Fueron levantadas de ahí personas comunes y corrientes, ¡boom!, a lo alto, empoderadas por Dios para impactar un pueblo de Israel. Y ellos, sin darse cuenta, terminaron siendo la respuesta de una súplica de Dios. Y de eso se trata todo esto. Su obediencia, su confianza en Dios puede impactar la vida de la persona que usted menos se imagina. Porque Dios está escuchando hoy, aunque usted no lo crea, la súplica de alguien que está en el piso. Tal vez alguno de nosotros va a ser la persona que va a extender esa mano para levantar y para demostrar lo que Dios ha hecho y va a seguir haciendo por los suyos. Es increíble el amor de Dios, es increíble la paciencia de Dios, constantemente levantándonos del polvo para darnos una segunda, una tercera y una cuarta oportunidad. La misericordia de Dios es para abrazarla y para atesorarla, pero nunca para jugar con ella. Oremos. Señor, gracias por esta charla, gracias por esta noche, gracias porque nos has enviado, Jesús, a levantarnos del vacío más grande de nuestra existencia. Gracias, Señor, porque recordé esta semana, a pesar de que ha sido una semana difícil, donde he estado afanado por tanta estupidez, preocupado por qué carro me voy a comprar, o sea, y aún así hoy, en la primera canción del worship, simplemente es como, yo no, vamos, levántate, para esto te llamé, ve a tu izquierda, a tu derecha, va adelante, va atrás. Y eso es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros, levantarnos para usarnos para gloria de su nombre y bendición de muchos. Así que disponemos nuestro corazón para reconocer y abrirle una vez más
las puertas de nuestro corazón a Cristo para que entre a vivir con toda plenitud. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre aquellas personas que hoy están reconociendo por primera vez que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador. Y aquellos que ya hemos creído en ti, Señor, y que estamos envueltos en tanta cosa, te pido para que el Espíritu Santo hoy hable a lo más profundo de nuestro ser, para poder recordar que tú nos has dado todo y es Jesús. Te damos gracias porque no hay nombre dado debajo del cielo en el que encontremos salvación, y porque no hay nombre más poderoso que el nombre de Jesús, el Mesías, el Rey, el Salvador, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, y aquel que al final de los tiempos, cuando tú nos llames, es el que nos va a llamar y va a mediar entre nosotros para poder entrar a tu presencia por los siglos de los siglos. Amén.